Nosotros pertenecemos al grupo 3101 de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la carrera de Ingeniería Química. La materia es Balance de Masa y Energía, impartida por el profesor Everardo Antonio Feria. A continuación se tiene el simulador de balance de materia en un proceso de humidificación. Se tiene el siguiente problema. Se requiere humidificar 800 metros cúbicos hora de aire que está a 20 grados centígrados de temperatura y 50% de humedad relativa, para obtener 0.02 de humedad absoluta. La humidificación se hará inyectando vapor saturado en una cámara de mezcla. Calcule la cantidad requerida de vapor si la operación se lleva a una atmósfera de presión. Aquí se representa el esquema de un humidificador. Tenemos la corriente 1, que es la corriente de entrada, con el flujo volumétrico, que es 800 metros cúbicos hora y que tiene una humedad relativa de 0.5. Y sale en la corriente 2 con una humedad absoluta de 0.02. El flujo másico se desconoce, al igual que en la corriente 1. En la corriente 3 es el vapor de saturación que entra, es decir, el agua. El flujo másico de la corriente 3 también se desconoce. El balance general es M1 más M3 igual a M2, es decir, las corrientes de entrada es igual a las corrientes de salida. El balance para la corriente 1 y 2 se hace utilizando la carta de humedad, donde M1 es igual a la masa de aire más la masa de aire por la humedad de dicha corriente, o sea, la 1. Donde M2 es igual a la masa de aire más la masa de aire por la humedad de dicha corriente, o sea, 2. Donde MA es el flujo volumétrico sobre pH, donde pH corresponde al volumen de aire seco más el volumen de saturación menos el volumen de aire seco entre la humedad de saturación por la humedad absoluta de la corriente 1. Aquí el volumen de aire seco, el volumen de saturación, la humedad absoluta y la humedad de saturación se obtienen de la carta de humedad, que la veremos en Excel a continuación. Esta es nuestra carta de humedad. Y se lee de la siguiente manera. Nos vamos a la temperatura de nuestro sistema, que es 20 grados centígrados. Y primero se obtiene la humedad absoluta, que es Y1. Entonces, la humedad absoluta se obtiene indicando la temperatura con el cruce de nuestra humedad relativa, que es el 50%, y esta es su curva hacia la izquierda en la primera línea roja, y nos da un valor de 0.0075. Lo escribimos, 0.0075. Ahora, humedad absoluta, humedad de saturación. Ubicamos nuestra temperatura, que es 20, la curva de saturación, que es de 100% de humedad, y hacia la derecha. Y obtenemos el dato de 0.015. Lo escribimos, 0.015. Y ahora obtenemos el volumen de saturación. Ubicamos nuestra temperatura, que es 20, es la línea azul, hacia la izquierda, que es 0.82. A ver, lo volvemos a ubicar.
temperatura 20 grados centígrados, volumen de saturación, perdón, es la línea roja y es 0.85. Ahora el volumen de aire seco, que es la curva, bueno, esta línea de abajo de la curva, ubicamos la temperatura, la curva de aire seco hacia la izquierda y es aproximadamente 0.082. Copiamos nuestros datos, los llevamos a la siguiente hoja donde tenemos nuestro diagrama y nuestros datos con nuestras fórmulas para tener mejor una solución más rápida. Calculamos primeramente pH, que es igual al vapor de aire seco por más el vapor de saturación menos el vapor de aire seco entre la humedad saturada, la humedad de saturación, cerramos paréntesis, dos paréntesis, por la humedad absoluta. Y cerramos el paréntesis, enter. Ya tenemos pH y V es el flujo volumétrico. Entonces, obtenemos MA, que corresponde a 800, que es V, según la fórmula, entre pH. Enter. Esa es la masa de aire que tenemos. Y así calculamos M1, en donde M1 es la masa de aire, que es igual, seleccionamos nuestra casilla, más la masa de aire, de nuevo, por la humedad absoluta de Y1. Y enter. Y tenemos el flujo másico de la corriente 1. Para el flujo másico de la corriente 2 se sigue la fórmula, que es MA igual, se selecciona el valor de MA más el mismo valor de MA por la humedad de la corriente 2, que ya la teníamos. Enter. Se tiene el flujo másico 1 y el flujo másico 2. El flujo másico 3 se determina por el balance general. Entonces sería M3 es igual a M2 menos M2 menos M1. Y así obtuvimos nuestro balance. Se puede cambiar los datos, tanto de tablas, pero los datos de tablas van de acuerdo a la temperatura.
pero se puede cambiar el flujo másico, que es 800, el flujo volumétrico lo cambiamos a 900 y las corrientes son distintas. La humedad relativa, bueno, podemos tener una temperatura de 20%, de 25%, en un 50, en un porcentaje de 50. Entonces vamos a la carta de humedad y obtenemos el vapor de aire seco, el vapor de saturación, la humedad absoluta y la humedad de saturación, para obtener los datos y así nuestro balance. Eso sería todo.